Muy bien, muchachos, bienvenidos nuevamente. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar entonces revisando el ejercicio que nos pidieron, que hay duda con el resultado. Y sirve que repasamos esta parte. Perdón. Entonces, estábamos revisando este ejercicio con todos esos resistores en esa conexión. Y entonces identificamos que lo primero que tenemos que realizar es esta resistencia equivalente. No sé, como no están numerados los resistores, pues le puedo llamar como yo quiera. Voy a decir que esta es la resistencia. Bueno, lo más recomendable es ponerle nombre a cada una, porque si no me puedo hacer bolas. Voy a llamar que esta sea la 1, tal vez esta la 2, tal vez esta la 3, esta la 4 y esta última la 5. Y entonces lo primero que voy a hacer es hacer una resistencia equivalente de estas dos, que sería el equivalente de 2 y 4. Esas dos están en serie, y entonces su resistencia total simplemente es la suma de las dos, R2 más R4. Y hasta aquí lo que tenemos es 1 más 2 ohms, 3 ohms. Recordando que en un circuito de serie de resistores, la resistencia total es igual a la suma de las resistores del circuito, y entonces aquí tengo 3 ohms. Y entonces me queda un circuito de esta manera, con una resistencia 4 aquí, perdón, una resistencia 1, aquí una resistencia 5 que todavía no toco, acá una resistencia 3, y esta que acabo de hacer, una resistencia equivalente 2, 4. Este es 3, este es 1, este es 5 y este es 2, 4. Y entonces, ahora lo que sigue, muchachos, es reducir. Veo que estas dos ahora son las que están en paralelo, y es lo que puedo reducir porque las otras no corresponden a un circuito puro en serie ni paralelo, solamente estas dos están en paralelo, y entonces calculo la equivalente de 3, 2 y 4. Bueno, creo que están muy familiarizados con cuando hay que sacar el equivalente de 2 en paralelo, o si no me recuerdo, bueno, como yo no me acuerdo, luego uno sobre la inversa de la resistencia 3 más la inversa de la resistencia 2, 4. Y entonces tengo que esta resistencia equivalente 2, 3, 4 es 1 sobre R3, que vale 6 ohms, más 1 sobre R2, 4, que vale 3 ohms. Y entonces la resistencia 2, 3, 4 la inversa de 6, muchachos, ¿me ayudan? ¿Cuánto es? .16. Sí, pero .16. Bueno, aquí el problema yo creo que vas a hacer los decimales. .16. Vamos a la menos 1 más. La inversa de 3 es 0.33, si no mal me acuerdo. Y entonces al sumar esto me va a dar 1 entre 0.49, que si lo aproximáramos sería 1 entre 0.5, y eso me daría 2, pero así como está, esto me da, ¿cuánto es la inversa de 0.49? 2 punto y algo.
Apóyenme con sus calculadoras, muchachos. 2.04. 2.04, gracias. 2.04. Y hasta ahí tengo el equivalente de 2, 3 y 4. Sería todo esto. Y entonces si redibujo mi circuito de esta manera, R1 que todavía no la toco, y luego R2, 3, 4, que es esta que acabo de calcular, y todavía tengo aquí R5 que no he operado, y R1. Y entonces lo que veo que sigue es que ahora tengo estas dos en serie. Tengo que calcular un equivalente de las 2, 3, 4 y 5. Y finalmente tengo que 2, 3, 4 y 5 es la resistencia 2, 3, 4 que acabamos de calcular, más la resistencia 5. Y entonces eso es 2, 3, 4 de 2.04 ohms. Más la resistencia 5 que es de 3 ohms. Y esto me da 5.04 ohms. Ya está. Y entonces me queda un circuito como este. Donde aquí tengo la resistencia 1. Y aquí tengo el equivalente de la resistencia 2, 3, 4 y 5. Y para sacar la resistencia total, entonces es nuevamente la inversa de la suma de las inversas de 1 en R1 más 1 en R2, 3, 4 y 5. 1 en 4, que es la resistencia 1, más 1 en 5.04, que es la resistencia equivalente 2, 3, 4 y 5. Y entonces la resistencia total va a ser, apóyenme con sus calculadoras, muchachos, R es igual a 1 sobre, la inversa de 4 es 0.25, si no mal me acuerdo. Sí, profe. Gracias. Y la inversa de 5.04. 0.19. 0.19, ok. Y si yo sumo esas dos cosas, me va a dar 1 sobre 25, 34, 44, 0.44. Y si saco la inversa de 0.44, ¿cuánto me da? 2.2. 2.2 nada más. Bueno, 2.23, sí, más decimal. ¿Cuál es el segundo decimal nada más? 3. El segundo decimal. 2.23. 2.23, ok. Y en el resultado estaba 2.22, que son pues variantes que son atribuibles a la ¿cómo se llama? A la forma en que trunquemos nuestros números. Si usamos todos los decimales, a lo mejor nos da 2.24 hasta 2.3, pero bueno, si llegamos a un resultado de 2.1, digamos, entre 2.1 y 2.3 es un buen resultado. Está lo demás es atribuible a la cantidad de decimales que usamos, a la forma en que truncamos nuestros números. Siempre que tenemos estas relaciones de los inversos multiplicativos, siempre tenemos ese problema con el truncamiento de los números, pero debe ser algo similar. O sea, si tú tuviste 2.2 o 2.1 y tu compañero 2.3, no hay ningún problema, es correcto el resultado. ¿Está bien Alejandra? Sí, profe, tenía más duda como que
qué sumar primero y si en serie o en paralelo. Ok, Pero entonces ya. esta parte que así como lo hicimos ahorita te aclaró un poquito. Sí, nada más en ese ejercicio se me complicó un poco. Ok, bueno, porque esto es algo muy similar a lo que puede venir en el examen, ¿verdad? No es por espantarlos, pero así pudiera ser. Lo que otro que nos decías, Alejandro, era que aquí había un resultado que no se comprendía. Sí, el tercero. El tercero es 10 ohms, 2 amperes. Estos 8 amperes, Sí, esos. la corriente 1. Ah, ok. Y a mí me sale el de la corriente 1.6 que está ahí, ese. Efectivamente, sí, no. Creo que está mal, está de más. O a lo mejor esto no era I1, era otra cosa. Eh, Estoy perdiendo en la resistencia total, la corriente total, el voltaje o caída de tensión en cada resistor y la corriente en cada resistor. El voltaje en cada resistor aquí está. El voltaje 6, incluso 2, 3, 6. La corriente en cada resistor. No, está mal ese resultado. Por parecer está mal y a lo mejor está incluso de más. Efectivamente, no le hagas caso a ese resultado. Todos los demás sí te coincidieron, ¿no? Sí, todos los demás sí. Bien, seguramente no, seguro sí, está de más porque no corresponde a nada. Muchachos, aprovechando este circuito, bueno, a lo mejor no tienen tanto problema, tengo unos ejercicios previos similares, por ejemplo, tengo o tengo un serie, o tengo un paralelo, tengo un serie o un mixto, para aprovechar la sesión. ¿Cuál quieren que resolvamos? Mixto. 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 Bien, vamos entonces. Gracias. Vamos entonces a resolver como ejercicio el día de hoy. Vamos a suponer que tenemos, no sé, aquí una fuente sota de 100 volts. Que tenemos aquí varios resistores. Vamos a hacer la sencilla. Vamos a suponer que tienen el valor de su número que le corresponde. Este es el valor, esta es la resistencia 1 y esa vale 1 ohm. Esta es la resistencia 2 y esa vale 2 ohms. Esta es la resistencia 3 y esa vale 3 ohms. Y así sucesivamente. Esta es la resistencia 4, esa vale 4 ohms. Y esta finalmente es la resistencia 5 y esa vale 5 ohms. Y vamos a resolver esto. ¿Qué vamos a resolver? ¿Qué vamos a encontrar? Pues todo, ¿no? La corriente total, la resistencia total. Tal vez, bueno, vamos a ser selectivos. Tal vez vamos a querer aquí, por principio, la corriente total. Por principio, la resistencia total del circuito. La corriente total, desde luego. Tal vez la potencia total. Es una P, perdón. La potencia total, y a lo mejor nos interesa determinar, por ejemplo, la energía en el resistor 1. La potencia en el resistor 4 y la corriente en el resistor 2. Me hace falta por ahí otro. Bueno, por ahí.
tal vez el voltaje en el resistor 3. Todas esas son las cosas que me piden, muchachos. Entonces, ¿cómo procedo? ¿Alguna idea cómo procedo para resolver? ¿Sugieran algo, muchachos? Sin pena. Calcular la resistencia total y sería primero en paralelo de R3 y R4, ¿no? Muy bien, puedo hacer eso. Efectivamente, veo que aquí estos R3 y R4 lo puedo identificar perfectamente como un paralelo. Y entonces puedo calcular este equivalente R3 y R4. Si calculo ese equivalente 3, 4, como están en paralelo, pues es la inversa de la suma de las inversas o el producto entre la suma, que eso también ustedes ya lo conocen muy bien y lo manejan. 1 entre 1 sobre R3 más 1 entre R4. Y entonces eso es 1 entre R3, que son 3, más 1 entre R4, que son 4, me da 1 entre 0.33 más 0.25. Y si hago esa suma, me da 1 entre 0.58. Me apoyan ahora sí con esta división. ¿Cuánto es 1, la inversa de 0.58? 1.69. No te escuché al final, Diego, si me repites, 1.60 y qué. 1.69. 69, gracias. 1.69, entonces es el equivalente de 3 y 4, entonces siempre que hago un equivalente tengo que redibujar para ver cómo sigo resolviendo. Sigo teniendo aquí R1 y R2, todavía no los he tocado. Ay, perdón. Y luego después de eso hice el equivalente de 3 y 4, que sería este, y por acá sigo teniendo R5. Este es R3, 4 que acabo de... Profe, Sí, a mí me da R34 1.71. usaste todos los decimales, ese es el punto. Ajá. Yo como trunqué aquí, bueno, yo para fin de mi ejercicio, como no estoy usando la calculadora, tengo que ir truncando mis números. Entonces, Pero no, o sea, usando directamente todos decimales y también así uno entre 0.58. 1.58 no está Ujú. bien. ¿Cuánto da? Me da 1.72. 1.72. Bien, si alguien más tiene un resultado diferente, por favor me comenta, ¿no? A ver, Diego, ¿qué te pasó? Bueno, puede ser ahí justo 1.72. Si lo corroboras, Diego, por favor. A mí también me da 1.72, profe. Ya me dio 1.72 también, profesor. Está bien. Gracias, Uriel. R2 y aquí R5. Gracias, Alejandra. Entonces, ya quedamos. ¿Qué seguiría entonces, muchachos, para continuar resolviendo? Tengo R1, R2, R3, 4 y R5. ¿Cuál puedo resolver a continuación? ¿Alguna idea? Sin miedo. Sumar en paralelo R1 y R2. Pudiera ser, sí. Tengo el paralelo de R1 y R2 y entonces tendría que calcular el equivalente de R1, 2. Ya no lo voy a escribir, simplemente voy a poner sus valores. Sé que es la inversa de la suma de las inversas de la inversa de R1, que es 1, más la inversa de R2, que es 2. Y entonces esto me va a dar 1 entre 1. La inversa de 1 es 1, la inversa de 2 es 0.5. Y entonces esto me queda que es 1 entre 1.5. Y eso me da... ¿Cuánto vale R1, 2? 0.66. 0.66, gracias.
0.66 ohms. Y entonces cuando hago eso veo que mi circuito nuevamente, ahora lo redibujo, y me queda que tengo aquí una resistencia equivalente 1,2, aquí tengo un equivalente 3,4, y aquí tengo una R5, 1,2, 3,4 y una R5. Y entonces puedo calcular mi resistencia total. Mi resistencia total de este circuito, como veo, ya mis tres resistores están en serie, entonces mi resistencia total va a ser la equivalente de 1,2 más la equivalente de 3,4 más la resistencia 5. Y entonces mi resistencia total va a ser 1,2 es 0.66 ohms. Más 3,4 que es 1.72 ohms. Más R5 que son 5 ohms. Tengo que la R total, la resistencia total va a ser 2.38, 7.38 muchachos. Si me equivoco me dicen. 7.38 ohms. ¿Está bien, muchachos, esa suma? Sí, Sí, profe. profe. Ok, como ya tengo la resistencia total, ya tengo este primer valor que es 7.38 ohms. En este punto estoy en condiciones de ¿qué? ¿Qué seguiría? Calcular la corriente total. Muy bien, gracias. Gracias, Uriel. La corriente total, efectivamente, como ya conozco la resistencia total, pues lo que sigue es calcular la corriente total. Y la corriente total, de acuerdo con la ley de Ohm, me dice que es el voltaje entre la resistencia. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje total entre la resistencia total. Y de esta manera son 100 volts, que es lo que estamos aplicando, entre 7.38 ohms ¿Cuánto me da, muchachos, esta corriente total? 100 entre 7.38, 13.55. 13.55. Ok. 13.55 amperes. Esa es mi corriente total. Bien, 13, ya tengo aquí mi corriente total de 13.55 amperes. ¿Qué podría calcular a continuación, muchachos? Potencia total. Sí, sin problema, ¿verdad? Podría calcular la potencia total, voy a hacerlo por aquí, la potencia total entonces, si me acuerdo, debe ser el voltaje por corriente, y esto va a ser los 100 volts, estoy aplicando por la corriente que acabo de encontrar de 13.55, lo voy a escribir así medio encimado, 13.55 amperes. Y entonces tengo una potencia total de, ¿cuánto me da? 1355. Ok, 1355 watts. Gracias, ya tengo entonces aquí mi potencia total de 1355 watts. Estos fueron amperes, estos fueron ohms. Estos son 1355 watts. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Con qué podría seguir? Necesito determinar la energía en 1, la potencia en 4,
la corriente en 2, el voltaje en 3. ¿Con cuál seguimos? ¿Alguna sugerencia? O nos vamos en orden, es indistinto. Muchachos. ¿Alguna sugerencia? ¿No hay sugerencias? También se dice no hay sugerencias. No, No, profe. profe. Bueno, vámonos en orden entonces, muchachos. Así como está, necesito calcular la energía en 1. ¿Cómo puedo calcular la energía en 1? ¿A qué será igual? ¿Cómo calculo la energía? ¿Alguien se acuerda? Alejandra. Sí, podríamos utilizar una fórmula que es corriente por, no, corriente al cuadrado por resistencia. No, perdón. Sí, podríamos utilizar. Pero es que sería el tiempo. Hay otro factor. Aquí nos hace falta el tiempo para. Ajá, sí. Necesitamos decir que esto, por ejemplo, funciona 10 minutos. Ya tenemos el tiempo. Ahora, ¿cuál utilizamos? En principio, recordemos que la potencia, la energía es el producto de la potencia por el tiempo. O sea, qué tanta potencia se consume en un determinado tiempo. Y si es potencia por tiempo, pues debe ser el producto del voltaje por la corriente por el tiempo. Y si sustituimos esta corriente por su equivalente en la ley de Ohm, que es B entre R, pues será el voltaje al cuadrado entre la resistencia multiplicado por el tiempo. Y si en vez de eso sustituimos este voltaje por su equivalente en la ley de Ohm, aquí me falta escribir la ley de Ohm, que me dice que Victoria fue reina de Inglaterra. Entonces, si nos quedan 10 minutos, esperamos que nos dé tiempo. Si sustituye esta corriente por, eso fue lo que primero que hice, sustituir la corriente por voltaje entre resistencia y medio B cuadrado en R por T, y si sustituyo esta B, pues me queda que es R por I, y entonces va a ser R por I cuadrada o I cuadrada por R multiplicado por el tiempo. Entonces todas estas posibilidades tengo para encontrar esta potencia 1, desde luego. Todas son la 1, esta es la potencia 1, el voltaje 1, la corriente 1, el voltaje 1, la resistencia 1 y la corriente 1. Entonces necesito determinar pues al menos el voltaje y la corriente del resistor 1, porque veo que aquí está en un circuito, en un arreglo paralelo. Y entonces necesitaría determinar esa corriente y esa corriente y ese voltaje en el resistor 1. Y entonces veo que aquí tengo este circuito equivalente. Tengo que regresar aquí para poder determinar este voltaje que está entre el resistor 1 y el resistor 2. Si veo por este pasa la corriente total, y entonces puedo determinar el voltaje 1,2. ¿Sí? Dividiendo, perdón, de acuerdo con la ley de Ohm, multiplicando la resistencia equivalente 1,2 por la corriente. ¿Pero cuál corriente? Si me doy cuenta aquí a través de 1,2, como a través de 3, 4, como a través de 5 pasa la corriente total. A lo mejor es lo que me haría falta hacer esa aseveración, decir que la corriente 1,2, como es un circuito serie aquí, ya que calculé mi corriente total, debo de ver que mi corriente total es igual a la corriente que hay que pasa por 1 y 2 en su conjunto,
y es igual a la corriente que pasa en 3 y 4 en su conjunto, y también es la misma corriente que pasa por 5, porque toda ella pasa por el resistor 5, y entonces ahora sí puedo sustituir esta corriente total, esta corriente 1,2 por la corriente total, y de esta manera puedo obtener el voltaje en 1,2. Muchachas, B1,2 entonces es la resistencia 1,2, que es el equivalente que encontramos aquí de 0.66 ohms, multiplicada por la corriente total, que es la que pasa por ahí, de 13.5 amperes. Muchachos, ¿me apoyan cuánto es este producto? 13.5 por 0.66. 8.91. 8.91. Sí. Gracias. 8.91. Entonces, ese es el voltaje, muchachos, que hay entre el resistor 1 y el 2. Es el voltaje que hay aquí. Entonces, ese corresponde al voltaje 1. El voltaje 1 ya lo tengo, que es de 8.91 volts. Y ahora necesito calcular la corriente 1. Bueno, ya tengo el voltaje, puedo utilizar, si vemos, puedo utilizar esta parte. Como ya tengo el voltaje, aún sin calcular la corriente, tengo que ver que aquí tengo el voltaje, la resistencia y el tiempo, entonces ya puedo calcular esta potencia con esta ecuación, sin hacer nada más. Entonces directamente me voy a ir ahí a calcular la potencia con esa expresión. La potencia va a ser entonces igual a el voltaje 1 al cuadrado, que son, bueno, lo voy a escribir, voltaje 1 al cuadrado, sobre la resistencia 1 por el tiempo. Y eso me va a dar los 8.91 volts. Al cuadrado sobre la resistencia 1 de 1 por el tiempo de 10 minutos en segundos tengo que hacerlo, pues me da 600 segundos. ¿Dónde estoy? Aquí. 600 segundos. Apóyenme con sus calculadoras, muchachos, para rápido. 8.991, perdón, 8.91 al cuadrado por 600. ¿Cuánto es? Me da 47.632.86. 47.000. Perdón, 47.000. Nuevamente, si me repites, 47.000. 632.86. Ok, gracias. 632.86. Y aquí es potencia, pues entonces son watts. Yo tengo aquí el valor de la potencia de la, perdón, eso no son watts, no es potencia, esto lo que estoy haciendo es energía, lo que estoy calculando aquí. Joules, ¿no? Cuídenme las manos, muchachos, si no pongo cualquier barbaridad. Son joules, sí, son watts por segundo. Lo que estoy calculando aquí es energía eléctrica, entonces son watts por segundo o joules. Y entonces tengo que la energía en el resistor 1 son de 47.000. Una vez 47.63.632 kilojoules. ¿Sí? Simplemente pasé este punto, lo recorrí 3 lugares a la izquierda y lo sustituí por el prefijo kilo. Ya.
Muchachos, ahora necesito calcular la potencia en 4, en esta resistencia 4. ¿Alguna idea qué debo de hacer? Muchachos. No, profe. ¿Siguen por ahí? Bueno, lo primero que tengo que hacer es recordar cómo calculo la potencia. ¿A qué será igual la potencia? Podría ser que Muchachos, se va a acabar esta sesión. Cuando termine nos reconectamos unos cuantos minutos para terminar este ejercicio, muchachos, para no dejarlo inconcluso. Recuerden que esto, aquí tengo la potencia. Esto es potencia. Esto es potencia. Eso también es potencia. Entonces tengo que recordar que la potencia es el producto del voltaje por la corriente. O puede ser también el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Puede ser también la corriente al cuadrado por la resistencia. De cualquiera de esas maneras puedo calcular la potencia. Desde luego, si quiero calcular la potencia 4, pues tendría que ser el voltaje 4 por la corriente 4, o el voltaje 4 entre la resistencia 4, o la corriente 4 al cuadrado por la resistencia 4. Entonces, no conozco ahorita ni el voltaje 4 ni la corriente 4. Entonces, pues tendría yo que calcular el voltaje 4 por principio de cuentas. ¿Cómo calculo ese voltaje 4? ¿Alguna idea? multiplicando la corriente 4 por la resistencia 4, pero tendríamos corriente 3, 4. De ahí ya podríamos sacar otras. Nos reconectamos y seguimos viéndolo, por favor.